Esta edición de Mediodía de Noticias, el contacto en vivo y en directo desde Buenos Aires con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Temas importantes para la realidad argentina en el marco del COVID, de esta pandemia. Y bueno, tenemos varias preguntas para hacerle llegar al ministro. Primero agradecerles este contacto para toda la provincia de Entre Ríos y zona aquí, en esta zona del litoral. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, expectativas, ministro, hay en este momento aquí en Entre Ríos, teniendo en cuenta también lo que puede pasar con este ciclo lectivo extraño que estamos teniendo en este 2020. Entre Ríos es una provincia que por ahora, dentro de la realidad nacional, solamente tiene 29 casos registrados. Y bueno, y quiere saber qué posibilidades hay con la vuelta a clases o no, más allá de, obviamente, este contexto nacional, ministro. Bueno, creo que todos tenemos que ser conscientes que estamos transitando un momento excepcional, único, esperemos que no se vuelva a repetir, que hemos priorizado el cuidado de la salud, ¿no? Y eso nos llevó a suspender las clases 13 días después del primer caso de COVID-19 en la Argentina, como una medida preventiva para proteger la salud de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de la familia, de toda nuestra comunidad educativa. La vuelta a las clases va a ser posible cuando podamos garantizar, minimizar la posibilidad de contagio. Esa realidad hoy no implica la posibilidad de volver a las clases. Tenemos que responder el cuándo y también el cómo, pero hoy ese momento de regreso está lejos, dado el momento que transita la Argentina en relación al impacto de la pandemia en nuestro país y en el hemisferio sur. Ministro, ha tenido muchas veces contacto con los representantes de cada una de las provincias. ¿Se analiza, por ejemplo, cuando haya una resolución al respecto, segmentar, por ejemplo, por provincias la vuelta a clases o habría una resolución a nivel nacional? ¿Cómo se podría tomar esto? No, esa podría llegar a ser una opción, que en algunos lugares donde haya menor circulación del virus, que sean lugares más aislados, que no haya tránsito o intercambio con otra jurisdicción o con otras poblaciones de la misma jurisdicción, que se adopte una decisión en un momento diferente. Pero tenemos que ser conscientes que el impacto y la capacidad de contagio del COVID-19 es por momentos explosiva y lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de estos meses, como en algunas jurisdicciones, en algunas provincias, en algunas ciudades, un único caso terminó generando no solo un importante nivel de contagio, sino también un impacto muy fuerte en la pérdida de vidas. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. No son decisiones educativas la vuelta al aula, es una decisión epidemiológica y estamos trabajando también en lo que deben ser los protocolos según la realidad de cada institución educativa en cuanto a la cantidad de alumnos, lo edilicio, para poder tener todo listo al momento que la ciencia disponga que podemos volver a las aulas. Ministro, la educación argentina ha pasado en las últimas décadas por distintos procesos educativos, desde el famoso modelo español a la famosa grieta entre los números y los conceptos. La generación nuestra, por ejemplo, pasó en la primaria de los números a aquella famosa superó los objetivos o alcanzó los objetivos. ¿Cuál es su evaluación, de acuerdo a esta decisión momentánea, de el concepto como proceso de aprendizaje y no la nota numérica en el marco de estas clases virtuales? Lo venimos trabajando con las jurisdicciones provinciales, ¿no? Nosotros creemos que evaluar es un componente intrínseco, central de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que sí creemos que hoy esa evaluación debe ser conceptual, debe poder valorizar el esfuerzo que transita el docente de enseñar a la distancia y el estudiante y su contexto familiar, los adultos del hogar, de poder aprender en la casa, ¿no? Si nosotros pensamos que hoy vamos a poner una calificación, una nota a esos aprendizajes, no estaríamos evaluando al niño, estaríamos evaluando su condición sociofamiliar, porque ningún niño aprende solo, ¿no? Aprende en la escuela, en el aula, a partir del trabajo colectivo con el docente y con sus compañeros. Y el docente tiene un abordaje grupal
pero también un abordaje y seguimiento individual según la trayectoria y la realidad de cada niño o de cada niña. Cuando vamos en el hogar se consolidan las desigualdades, porque ese niño necesita la intermediación de los adultos del hogar para organizarse, para establecer el vínculo con el maestro, para poder aprender del hogar. Y si nosotros ponemos una calificación, estaríamos calificando esa realidad sociofamiliar. Cuántos hermanos son, qué atención le prestan los adultos, no es lo mismo que sea un hijo que sean 3 o 4, el acceso a la tecnología, la propia trayectoria de los adultos del hogar para poder acompañar el aprendizaje de los más pequeños y de los adolescentes. Por eso nosotros hoy planteamos la centralidad que tiene para el modelo pedagógico actual valorizar ese esfuerzo y fortalecerlo, profundizarlo en los próximos meses, que nos vamos a poder volver físicamente a las aulas. ¿Se analiza, ministro, un sistema mixto, por llamarle de una manera, que tenga que ver con clases presenciales, pero a la vez que se continúe justamente con la posibilidad de lo que se está utilizando hoy a través de las redes y a través de Internet? Esa es una alternativa. Tenemos que ser claros en que la vuelta a las aulas físicamente, cuando el COVID, la pandemia lo permita, no va a implicar regresar como eran en marzo de este año. Vamos a tener que sostener las políticas de distanciamiento social, extremar los cuidados, todo lo que es la política preventiva para disminuir los contagios. Y esto nos lleva a un sistema dual. Algunos días en la escuela, otros días en el hogar, porque no van a poder regresar todos los estudiantes todos los días de manera simultánea. Eso implicaría, si nosotros pretendemos retomar la normalidad del mes de marzo en todos los niveles educativos, la movilización de casi 15 millones de personas. Y no solo nos preocupa el trabajo en el aula, en los espacios comunes, el ingreso a la escuela, sino también lo que es el uso del transporte público. Entonces hay que ser muy cuidadosos en todos estos esquemas y creemos que, por supuesto, lo ideal es todos los días, pero eso no será posible. Va a ser una evolución positiva, que puede estar el lunes la mitad del aula, el martes la otra mitad, la mitad del aula que está en su hogar, que tenga a partir del vínculo con el docente una guía de trabajo que al día siguiente pueda ser analizada, debatida, tener las devoluciones con el docente físicamente en el aula, hasta que podamos volver a esa normalidad de todos nuestros estudiantes todos los días en la escuela. Ministro, y en ese marco también, ¿qué balance hace usted de lo que han sido las clases no presenciales y a través de Internet, donde mucha gente se tuvo que ir adaptando también al uso de las tecnologías? Sí, el aprendizaje en este desafío que tenemos no es solo virtual, no es solo a partir de la computadora y la web, porque Argentina es un país profundamente desigual, ¿no? Y en muchas regiones de nuestro país la vulnerabilidad económica es la regla y no la excepción, ¿no? Un poco se vinculaba a la respuesta de la evaluación. Hay hogares que tienen conectividad, pero esa conectividad no es una banda ancha, termina siendo la conectividad desde un teléfono celular. Hay hogares que tienen un dispositivo tecnológico, una única computadora para toda la familia, ¿no? E inclusive hay hogares que no tienen computadora y tienen un solo celular para toda la familia. Eso no es el modelo ideal que permite la virtualización. Por eso nosotros desarrollamos en parte una agenda analógica, ¿no? Que es la producción de 14 horas de televisión por día, con la TV pública a la cabeza y más de 50 televisoras de todo el país, con clases en la televisión o 7 horas de radio, ¿no? De radioclases, programas de 1 hora que recorren los distintos momentos de la etapa escolar, o la distribución ya de casi poco más de 18 millones de cuadernos, ¿no? Que tienen una hoja de ruta de trabajo día por día con actividades, recomendaciones, ejercicios para estudiantes, docentes y familia. Y eso pretende llegar a los hogares que no tienen la conectividad necesaria para esa virtualización, porque nuestra obligación como Estado, coordinando con las provincias, es dar la respuesta necesaria para cada hogar según sus condiciones socioeconómicas. Ministro, 2 en 1. Obviamente la atención hoy está puesta en la cuestión sanitaria, directamente de salud, o justamente en los fondos destinados para el IFE, pero en esta posible vuelta a clases, cuando lo permita el sistema o lo permita la situación de salud en general, ¿se tiene previsto alguna inversión especial en edificios escolares, en cuestiones de higiene, justamente para el dictado otra vez de clases? Y
y la otra tiene que ver con el Conectar Igualdad, si tienen pensado volver a implementarlo. A ambas le tengo que decir que sí, ¿no? La primera, digo, las jurisdicciones están trabajando en toda la inversión de infraestructura, también lo estamos haciendo el Gobierno Nacional, venimos articulando con el Ministerio de Infraestructura una línea vinculado a todo lo que se relaciona a lo sanitario para garantizar la higiene en el retorno a nuestras escuelas, en una realidad muy diversa de infraestructura escolar. Tenemos escuelas en la Argentina que todavía están emplazadas en el siglo XIX, sin acceso a la energía eléctrica y sin acceso a agua potable. Bueno, esas son las cosas que nos deben avergonzar y que tenemos que modificar. Y por el otro lado, Conectar Igualdad fue un programa emblema, no solo para Argentina, sino también para América Latina, que implicó la distribución de más de 5.300.000 computadoras que iban a los estudiantes, y con los estudiantes viajaban todos los días a sus hogares, y en muchos casos se transformaban en la primera y única computadora en esas familias. Eso lo estamos retomando, ya iniciamos un proceso de distribución de computadoras a distintos puntos de nuestro país según la vulnerabilidad socioeducativa, y hemos tenido la semana pasada una reunión con el secretario de Industria, el presidente del Banco Nación, el representante de los trabajadores del sector, que es la Unión Obrera Metalúrgica, y todas las cámaras de fabricantes y ensambladores de computadoras. Nos están presentando un proceso de recuperación del sector para que las computadoras tengan cada vez mayor empleo y trabajo argentino, y a partir de la propuesta vamos a iniciar el proceso de distribución de computadoras en todo el país, porque creemos, como ha planteado el presidente Alberto Fernández, que computadoras y libros son dos actos de ciudadanía, son dos derechos que debe garantizar el Estado. Muy bien, ministro, por último preguntarle, bueno, planeando o planificando ya un posible regreso a las aulas, ¿el uso de tapabocas podría darse entre los alumnos y los docentes, y también la toma de temperatura, por ejemplo, al ingresar al establecimiento escolar? ¿Esto es una posibilidad que se está analizando o no? Sí, son algunos de los componentes de los protocolos que estamos trabajando. Digo, todas las medidas preventivas, distanciamiento, tapaboca, medidas de medición de temperatura, son cuestiones básicas y centrales en una política preventiva que debemos tener cuando la salud nos permita volver a las aulas, que es la tranquilidad que le queremos llevar a todas las familias. Vamos a volver cuando logremos disminuir la posibilidad de contagio, ¿no? Porque lo más importante, responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, es garantizar la salud de los argentinos y las argentinas. Y le hacemos una más, un bonus track, ministro, respecto justamente a la educación. Todos los años son importantes en el nivel educativo, tanto primario como secundario, ni hablar de la universidad, que por allí tiene otro tratamiento. Pero hay casos especiales como el ingresante en el proceso de alfabetización en la primaria, el que termina el nivel secundario, el que ingresa justamente al nivel secundario, y sobre todo el que termina el secundario pensando en la universidad. ¿Que va a tener algún tratamiento especial este tipo de cursos en el marco justamente del proceso? Bueno, le vamos a dar la mayor priorización al momento del regreso a nuestras aulas, y particularmente a los que terminan el secundario, que no vamos a tener otro ciclo lectivo para fortalecer y garantizar los saberes. Estamos imaginando un módulo específico en el primer cuatrimestre del año próximo, articulando con las instancias de educación superior para que posterguen algunas semanas el inicio de sus clases para los primeros años, que no lo hagan en abril o mediados de abril como generalmente ocurre, para que lo hagan en el mes de mayo, mediados de mayo, y con eso poder trabajar febrero, marzo, abril con los estudiantes del último ciclo del secundario.